Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Tengo el placer de contar por primera vez con Rodrigo Figueredo. ¿Qué tal estás? Saludos, Alberto. Muchísimas gracias por invitarme. Bien, gracias. Muchas gracias. Tengo también el placer de contar por primera vez con Anderson Sequera. ¿Qué tal estás? Gracias, Alberto, por la invitación. Muy bien por aquí, todo gracias a Dios. Y bueno, Daniela, ya había contado contigo el otro día. ¿Qué tal estás? Muy bien, gracias. Bueno, antes de hablar, vamos a hablar de Venezuela. Antes de hablar de las noticias más recientes, teniendo en cuenta que es el primer día de Rodrigo y de Anderson, Rodrigo, empiezo por ti. ¿Qué te pareció la intervención de Estados Unidos y el fin que tiene Trump con el país, o los republicanos con el país en este caso, de Estados Por Unidos con... intervención, entiendes el 3 de enero, lo que Sí, sucedió. Bueno, correcto. te puedo decir, primero que todo, que la inmensa mayoría de los venezolanos, desde hace años, estábamos esperando esa famosa imagen del dictador y usurpador Nicolás Maduro siendo detenido. Esa imagen la estábamos esperando. Yo creo que todavía la tengo, una botella de Don Periñón, ahí esperando el momento decisivo de verdad de abrirla. Y está viejita esa botella, están pasando los años. Al mismo tiempo, el cómo se hizo, lo que quedó, el quién lo hizo y para qué lo hizo, mientras ahorita ya casi a un mes, ya en el momento dado de que se dio, a mí me despertaron en plena madrugada. Yo estoy en Italia 6 horas más cuando se estaba dando la situación y quedé sorprendido como todos los demás. Pero al mismo tiempo no quedé tan feliz como pensaba que debía o había tenido que ser. Mi felicidad. ¿Por qué? Porque a partir del día después, y bueno, es una larga historia que podemos discutir durante mucho tiempo y debatir, empecé a preguntarle a todos mis hermanos y a mis hermanas venezolanas, ¿te sientes libre? Se las pregunto también a los que están aquí con nosotros en el panel, ¿no? Si se sienten libres, porque la realidad es que el sentimiento no fue ese. Y después, pues digamos, el proyecto. Yo no estoy en la cabeza de nadie como para saber cuál es el proyecto del señor, pero lo que sí puedo decir, si estamos hablando de Donald Trump y su relación hacia Venezuela, es que es importante cuando uno hace, pienso yo, en mi humilde opinión, cuando uno analiza las situaciones a nivel nacionales, regionales o internacionales, y sobre todo en política, ¿no? A ver el estereotipo, ver el arquetipo de la persona que emite la acción, la omisión, la palabra, el discurso, lo que sea. Y para mí el arquetipo de Donald Trump es un arquetipo, digamos, pues lo voy a decir, narciso, egocéntrico, autoritario. Y pienso que es difícil y es un desafío para la lucha por la libertad de Venezuela, por la libertad que anhelamos tanto los venezolanos, que es compleja pero simple, ¿no? Buscaremos volver a recuperar la democracia que perdimos, la reinstitucionalización, siempre trabo lengua cuando digo eso, la reconstrucción de las instituciones, el Estado de Derecho, etcétera. Pensar, y en esto corto porque hay mucho hilo que hay mucha torta que cortar, pensar que un autoritario te va a ayudar a recuperar tu democracia, creo es un poco una falacia y es mi opinión de base para abrir el debate, digamos. Anderson, ya que también es tu primer día, pues Yo empiezo por la declaración ayer de Marco Rubio, que a mí me parece que cada vez que los venezolanos escuchamos a Trump, quedamos un poco confundidos por el estilo del presidente de enviar sus mensajes claves, de explicar sus planes, de explicar sus políticas. Pero luego cuando viene Marco Rubio y explica, es como ejerce una función de traductor. Y a mí me parece que la comparecencia del senador Rubio fue bastante clara de cuál es la estrategia de los Estados Unidos hacia Venezuela, al menos cómo lo delinean ellos. Ya de ahí, si sale bien, si no ocurre un cisne negro en el camino y el proceso se desvía, si el chavismo se niega a cooperar, cualquier cosa que pueda ocurrir, es otro tema, pero la estrategia está bastante clara. Y a mí yo resaltaría, a ver, lo que pasa es que Rubio se pasó casi 2 horas respondiendo preguntas y fue bastante extenso, pero yo resaltaría un par de cosas. Había muchas dudas sobre cuál es el objetivo. Mucha gente, y especialmente la izquierda global, la izquierda latinoamericana, que nunca escuchó a los venezolanos cuando levantamos la mano por el tema de la dictadura y que sale luego a rasgarse las vestiduras por supuestas violaciones al derecho internacional y preocupado por el petróleo venezolano. Esa izquierda ha dicho el verdadero objetivo es la democracia o el petróleo. Y ayer el secretario de Estado Rubio lo dijo muy claro, el objetivo es una Venezuela próspera, libre, más segura y democrática. Así que el objetivo de todo este proceso está claro. Había muchas dudas en Venezuela si iba a haber un segundo ataque
sea, la gente, especialmente en los últimos días, habían empezado a tener con muchas expectativas de, mira, tenemos que comprar comida, tenemos que resguardarnos, si yo tengo que ir a Caracas, no voy esos días porque puede haber un segundo ataque. Y el secretario Rubio también dejó muy claro este tema. Básicamente dijo que no está planificado un segundo ataque en Venezuela en el cortísimo plazo, pero al ser Estados Unidos la mayor potencia militar del planeta, si Delcy Rodríguez y la dictadura interina actual en Venezuela se desvía del proceso, se puede considerar un segundo ataque o una segunda oleada. En síntesis, Alberto, y para no extenderme demasiado, yo creo que la estrategia de los Estados Unidos en Venezuela es muy clara, la pudiésemos definir como una transición a través de la cooperación. Queda clarísimo que Estados Unidos, no sé si aprendió las lecciones de Irak, de Libia y de Afganistán, pero no quiere repetir procesos similares, no quiere poner tropas en el terreno, no quiere comprometerse del todo a reconstruir la democracia en un país, pero con el 3 de enero nos dio con la captura de Nicolás Maduro y la extracción de Maduro del país y de su esposa Cilia Flores, nos dio una oportunidad histórica a los venezolanos, que si mezclamos esa presión internacional con la reactivación del Movimiento de Liberación Nacional dentro de Venezuela, tenemos quizá la mejor oportunidad en 27 años para salir de esta dictadura y recuperar la libertad. Leonela. Bueno, a ver, en términos de la estrategia que pueda tener Trump o cualquiera de la administración para Venezuela, yo siento que sí, el 3 de enero fue el inicio de otra fase, digámoslo así, porque bueno, ya evidentemente la cabeza con la que no se podía negociar está fuera, ¿no? Ahora, veo que sí, digamos, la meta, como lo dice Anderson, es la democracia, pero veo un vacío y quizás el término propiamente no sea vacío en el medio, porque yo lo que siento es que hay variables, ¿no? O sea, que esta estrategia que ellos ven y también recalcando un poco la intervención de Marco Rubio, hay que recordar que Marco es estudiado en transiciones, ¿no? Entonces, creo que es una persona que tiene mucha claridad por lo que demostró en esta reunión ayer de la situación actual de Venezuela, que comprende exactamente con lo que estamos lidiando y que está dispuesto a hacerle frente siempre y cuando, que gracias a Dios nuestros intereses coinciden con los de Estados Unidos, que es en este momento pues llegar a una Venezuela de estabilidad jurídica, ¿no? Donde se respeten los derechos y las garantías tanto de todo aquel venezolano que quiera ejercer su libertad, digámoslo así, de expresión y de todo lo demás, como también las garantías y la seguridad jurídica de las empresas que ellos buscan tener relación. Entonces, coincidimos en el fin, las variables y este proceso, viéndose dominado por Estados Unidos y su administración, creo que van a depender muchísimo del comportamiento y por eso quizás nosotros nos encontramos en este lago. O sea, nadie realmente entiende y están todos de interpretadores de Trump, interpreta aquí, interpreta acá, pero es porque precisamente, incluso podemos hablar del liderazgo venezolano, tampoco creo que se nos muestre por parte de ellos claridad en lo que va a darse, porque creo que vamos sobre la marcha. O sea, dependiendo de las conductas de algunos de los personajes, dependiendo del proceso, de lo que estén dispuestos a ceder y los que no, esto va a ir variando, ¿no? Entonces, no puedo, digámoslo así, quitarte el arma de la cabeza hasta que muestres tu cooperación. O sea, en este proceso, y es lo que yo veo, nunca vamos a dejar de tener estas amenazas presentes con los remanentes del régimen hasta que no lleguemos a un buen término o por lo menos a una estabilidad con la que se encuentre satisfecha la administración. Y yo creo que esa estabilidad solo va a venir cuando sus inversionistas, cuando ellos puedan tener garantías de negocios y creo que hay una claridad de que bajo ningún término toda esta gente puede representar una garantía de seguridad jurídica para cualquiera que quiera poner $1 en Venezuela. Rodrigo. Uf, mucho fue dicho y tengo mucho que decir. Empezando por Leonida, justo antes hablando de garantías, absolutamente. Por eso mismo es que los CEO de las 7 hermanas le dijeron nanay, nanay al señor Donald Trump, presidente de los Estados Unidos. Les recuerdo, no de Venezuela, porque también estoy viendo esos memes ahí lo visten de Libertador y me da un poco de esgrima que los venezolanos estemos más pendientes de un señor afuera que de nosotros mismos. Pero bueno, el CEO, de ExxonMobil le dijo en la cara a Donald Trump que en las condiciones actuales Venezuela era
uninvestable, que no se puede invertir justamente por lo que dice Leonida, porque ¿quién va a dar las garantías de una reconstrucción a corto y mediano plazo del Estado de Derecho, de las instituciones? ¿Quién las va a dar? Delcy Rodríguez, y la garantía es Donald Trump. Donald Trump a lo mejor no está para siempre. A la vuelta de la esquina tenemos las midterms. Tiene también sus problemas. Como también nuestro colega antes también, me acordé, Anderson dijo, Y Leonela. es los intereses de los Estados Unidos. Y bueno, hermano, yo estoy aquí para representar y preocuparme de Venezuela primero, de Venezuela, de ese inmenso 67%, de hecho, que el presidente de los Estados Unidos no está reconociendo, que es la más alta legitimidad de origen que ha obtenido un candidato, el nuestro ahora presidente electo, ya que usurpado por Nicolás Maduro, que ya no está, que fue ese 67% del 28 de julio del 2024, que todo el mundo nos pedía de defender en fanfarras y ahorita se están olvidando para proyectos externos, porque cuando llegan y hablan, por ejemplo, de elecciones que vendrían, elecciones que las garantiza quién, o sea, si se va a elecciones, primero, como ya es el caso realmente, y me pregunto también quién está al mando a Venezuela, porque de un lado para justificar y defender al líder supremo de moda, dice no, que es Delcy Rodríguez que lo tiene y tiene que cumplir. Por otro lado, le dicen que tiene el poder absoluto. Por otro lado, lo que me estoy dando cuenta en realidad es que la voz de los venezolanos es la que está siendo ignorada dentro y fuera de Venezuela. Porque ignorada afuera, porque durante 6 o 8 meses estuvieron vendiéndonos la película y no importaba que nos estuvieran quitando el TPS a los venezolanos en el extranjero. Y esto, Anderson, no tiene nada que ver con izquierda o derecha, brother. Estás hablando con un liberal arrecho, de los que toman armas, ¿ok? Y eso no significa que simplemente esto es una cuestión de izquierda o derecha. No, bro, esto es más complejo que eso, mucho más simple también y complejo que eso. Esto es una cuestión entre modelos autoritarios y modelos democráticos. Hay modelos autoritarios, no hay tirano bueno, no hay dictador bueno, no hay líder supremo bueno. No se acuerdan a los mejores, yo tengo 47 años, pero cuando llegó el 98, 99, que está llegando Hugo Chávez Fría, que les digo para los que no saben, que trató de matar a mi papá, que mi papá era mano derecha de Carlos Andrés Pérez durante los golpes de Estado, o sea que yo soy antichavista por razones personales de sangre, desde siempre, ¿ok? Para que quede claro, porque hasta me han dicho chavistas por criticar a Trump. Entonces, a mí lo que me parece es que hay que ser honestos intelectualmente, no caer en estas narrativas y ver las cosas como son. Que Rubio sea mejor que Trump para nuestro problema, absolutamente, porque tiene mucha más empatía que nosotros, no hay duda. Pero ¿quién es el que tiene a la fin el abatuti, quien decide? ¿Con quién está hablando Donald Trump? ¿Está hablando con María Corina? A pesar de darle la monedita del Premio Nobel de la Paz, lo que fue una reunión de 15 minutos. Después venía el equipo de los Dolphins detrás, entrando y saliendo por la puerta trasera, sin declaración conjunta. A lo mejor a los 2 días después Donald Trump dijo, lo cito, oh, she's a cool woman, maybe we should involve her somehow. O sea, involucrarla de una forma, y salen todos a decir, ya, tiene la posición y el apoyo total de Trump. Trump está preocupándose de sus intereses, como bien lo dijo Anderson. Los venezolanos y recuperar la democracia, hermano, no seas tan optimista y te lo quiero decir, hermano, no, es que tienes que tener un poquitico más de cicatrices, brother, porque pensar que Donald Trump viene a devolvernos la democracia. Y de hecho, ¿quién nos va a devolver nada? O sea, él siempre en toda la historia del universo de que necesitamos ayuda, absolutamente. Pero hay que ayudarnos a nosotros mismos para que nos ayuden. Mientras más estamos en esta situación, y entiendo que es complejo y que hay frustración, de pedigüeño, de jalabola, de por favor, sobre todo con un señor así que solo respeta la fuerza, menos nos toman en cuenta y más nos traba el futuro, porque a mediano, corto plazo, una transición en la cual quieres convencer a ExxonMobil, a Total, a BP, a Procter & Gamble y a todas esas grandes empresas de venir a invertir a Venezuela, en estos momentos, ¿quién da las garantías de qué? ¿Con quién firmas el contrato? Con Delcy. Con Delcy y escrito detrás, ¿por qué no está nuestro presidente electo? ¿Por qué se estamos hablando de elecciones qué? ¿Elecciones? ¿Quién garantiza esas elecciones? O sea, Delcy, o sea, es reconocer de facto el régimen chavista y super garante sería Donald Trump. Bueno, ¿por qué no empezamos y hacemos las cosas bien en vez de tratar de buscar saltar etapas y vivir en falsas burbujas? O sea, traigamos al presidente electo,
que hay que reconocer, el mundo tiene que reconocerlo porque es así, lo elegimos 67% de los venezolanos. ¿Que eso lo impulsó a María Corina? Absolutamente, y se le reconoce su rol como líder a ese punto. Pero si vamos a ser formales y vamos a hablar de garantías legales, de institucionalización, de reinstitucionalización, entonces que nos vamos a jugar al Monopoly, nos vamos a un go sin pasar por cárcel, que sea electo, el presidente electo sea reconocido, que él en su persona decida, hay que reactualizar la legitimidad de origen, renuncia y se va, después de haber reanudado el hilo constitucional, se van a nuevas elecciones. Pero si se hace ahora con el líder y Mesías Salvador, que es el garante, imagínense para los libros de historia que quede escrito, y la segunda libertad de Venezuela se la debemos a un Donald Trump, un tipo que tiene ahora 35% de desaprobación, que está atacando su propia cosa, que tiene peos con Canadá, con Europa, con Corea del Sur, con Japón, con todo lo que queda de mundo libre, democrático, seguro. Entonces nosotros vamos a amarrar, y termino con esto, vamos a amarrar solo y exclusivamente, poner todos los huevos en la misma cesta de amarrar nuestro futuro como venezolanos. Y yo soy primero venezolano a esto. Yo simplemente pienso que hay que ser realista, es verdad, es el que hay, pero también hay que tener un mínimo de dignidad, porque nunca la libertad fue regalada por nadie. Y tal vez se te olvida decir lo de las deportaciones que está haciendo en Estados Unidos, que también es importante. No, bueno, pero es que no, es tabú, no se puede hablar de Ice is Nice y Jack Padel. No, hay que hablarlo, porque si uno se rebaja y si uno se hace el loco, y hay muchos que se hacen el loco, o sea, yo critico y me enfrento de la misma manera a uno de extrema izquierda como a uno de extrema derecha, porque por circularidad, aquí está, no se los dice yo, esto lo hizo un pedacito de papel, un fascistoide aquí, un comunista aquí, miren, lección de politología. No lo digo yo, lo dice un pedazo de papel. Entonces, bueno, ¿qué te puedo decir? Henderson. No, yo creo que tanto Leonela como Rodrigo mencionaron muchos temas, y, pero lo que no entiendo es que Rodrigo lo plantea muchas veces como ideas excluyentes que no me parece que son necesariamente excluyentes. Por ejemplo, a ver, de las transiciones o de las dictaduras uno sale como se puede, no como se quiere. No, Si, de las dictaduras uno sale saliendo, hermano. claro, pero sale como se puede, no necesariamente como se quiere. Porque a todos y a todos los venezolanos le hubiese preguntado, ¿cuál es la modalidad de cambio que quiere? O sea, que bombardeen Caracas el 3 de enero o que salga el viejo amoroso el 28 en la noche y diga, el presidente electo es Edmundo González Urrutia y en 6 meses toma posesión del mando. Solamente para hablarte de 2024. No nos vamos más atrás, etcétera. Yo creo que todos los venezolanos hubiesen elegido la transición no traumática, donde no bombardeen Caracas, donde Donald Trump no se tenga que entender con Delcy Rodríguez y donde hubiésemos visto ya hoy Edmundo González tuviese un año de mando. Y yo creo que esa es la transición deseable, o era la transición deseable por todos los venezolanos que trabajamos para el 28 de julio y que hemos venido trabajando por 10 años. Pero de nuevo, se sale como se puede, no necesariamente como se quiere. O sea, a todos nos hubiese gustado un aliado. O sea, sales del nazismo en Polonia con el comunismo soviético y es lo que hay, y eso está bien. Creo que ese es un buen ejemplo, porque tú dijiste ahorita que si en los libros de historia nos gustaría que diga Donald Trump fue el principal aliado de la democracia en Venezuela, el que nos ayudó a recuperar el No, país. es que él no está siendo aliado de la democracia, hermano. Él tomó la oportunidad, vio una debilidad, se agarró como un predador de ahí y él no está reconociendo a nuestro presidente electo. O sea, si tú trabajaste Rodrigo, para el 28 de julio, Rodrigo, ¿por qué no te molesta esto? Rodrigo, Rodrigo, pero que se explique y luego ya, y Leonel, te doy paso a decir todo lo que Sí, quieras. perdón. Que termine, por fin. sí, porque si vamos a publicar un monólogo, bueno, cada quien sube su monólogo, pero si vamos a tener una conversación, chévere. Pero Rodrigo decía algo así como, bueno, ¿qué va a decir los libros de historia de que Trump fue nuestro principal aliado para recuperar la libertad o para recuperar el país? Coño, lo mismo que dicen los libros de historia de que, o sea, los aliados tuvimos que aliarnos, valga la redundancia, con Stalin para vencer a los nazis. O sea, uno tiene que entender la naturaleza contingente de los aliados con los que cuenta. A mí me hubiese gustado que nuestro principal aliado para recuperar la democracia fuese, alguien que realmente tuviese convicciones democráticas, alguien que no tuviese comportamientos autoritarios como Trump, por supuesto, pero es el aliado que nos tocó.
Rodrigo al principio decía algo que es muy cierto, y es que, a ver, la lucha de estos tiempos, el clivaje político fundamental de estos tiempos, el siglo XXI, no es una lucha de izquierda a derecha, es una lucha de democracia versus autocracia. Yo coincido con eso y tiene total razón. Pero también hay que decirlo que, a ver, durante la época especialmente de Hugo Chávez llenó de petrodiplomacia al continente, le compró a los gobiernos del continente, compró a muchos gobiernos de Europa, tuvo buenas relaciones con los Estados Unidos, y la izquierda, cuando nosotros pegamos el grito al cielo, cayó. Entonces, allí hay un tema que no se puede negar. O sea, muchas veces las voces de la derecha, las voces liberales han sido mucho más receptivas con la causa de la democracia venezolana que la causa de la izquierda. Pero bueno, más allá de esto, el tema clave aquí me parece el tema de los intereses. Y Leonela lo decía muy bien. Afortunadamente, estamos encontrando, yo creo que la idea de este movimiento es, y esto no corresponde a los venezolanos, es tratar de encontrar la mayor cantidad de zonas donde puedan coincidir los intereses. Para Trump, su principal interés es recuperar la democracia en Venezuela. Yo creo que no. Y no es porque yo sea un genio político, es porque su discurso no lo menciona. O sea, cuando Trump salió a explicarlo a la rueda de prensa, luego de la captura de Nicolás Maduro, dijo petróleo 30 veces y no dijo democracia una sola vez. Y en su discurso, en toda su elaboración teórica, ha sido una elaboración desde, a ver, desde el tema migratorio, desde el tema de seguridad nacional, desde el tema narcotráfico, cartel de los soles, tren de Aragua, y nunca ha elaborado, articulado que recuperar la democracia es su objetivo fundamental. Y ahí creo que entra la importancia de Rubio. ¿Por qué Rubio es tan importante en este momento para Venezuela? Porque es el único, o me atrevería a decir probablemente el único funcionario dentro de la administración Trump que va a sumar a esa agenda el elemento democrático. O sea, Rubio sí entiende que esto no se trata simplemente de ampliarle el negocio a Chevron. Rubio sí entiende que si queremos que la migración venezolana disminuya, que si queremos un continente más seguro, más estable, la única forma de lograr eso es recuperar la democracia en Venezuela. Rodrigo decía algo así como, bueno, tenía que haber entrado el presidente Edmundo González Urrutia. A ver, y esto hay que separarlo porque yo soy venezolano, yo he sufrido la persecución, como estoy en el exilio, entiendo las ganas, entiendo la urgencia. Si tú me preguntas, ¿para cuándo quieres la transición en Venezuela? Para esta tarde. Me encantaría para esta tarde. Pero no es realista. Que una estrategia no sea la que nosotros deseamos, no sea la ideal para los venezolanos, no quiere decir que no haya una estrategia. Y la estrategia de los Estados Unidos ha sido bastante clara. Que estemos o no de acuerdo, que tengamos dudas, que conlleve riesgo, eso es otro tema, pero ha sido bastante clara. ¿Por qué María Corina Machado y Edmundo González Urrutia no entraron en unos helicópteros a Caracas el 4 de enero? Me Por lo una razón pregunto simple. también, porque si tienen todo el control del mundo los Estados Unidos sobre Venezuela, ¿por qué? ¿Cómo así? Estados O Unidos sea, tiene todo el... si por un lado lo que nos vienen vendiendo es que ahorita el patrón, el suprajefe Sí, de los Estados Unidos es Donald Trump y su administración, ¿por sí. qué? ¿Por qué no? ¿Por qué? Si tienen el control total, si tienen a Delcy bien agarradita, ¿por Sí. qué entonces de pronto no se trajeron al presidente electo o a la líder de los venezolanos? La razón es muy simple, Rodrigo. La razón es que tendrían que haber puesto tropas en Venezuela. Y eso es lo que no quieren hacer. Eso está claro. O sea, la razón por la que este proceso de transición no descabezaron a todo el alto mando chavista y por la que están, digamos, apostando por un proceso de transición, por cooperación, es porque no quieren poner tropas en Venezuela. Yo no sé, de nuevo, yo no sé si es que aprendieron bien las lecciones de Irak o Afganistán, yo no sé si las han estudiado, pero la motivación allí está totalmente claro. Y ojo, ¿esto garantiza de que el proceso vaya a salir bien? No lo garantiza. Esto garantiza de que Delcy, a ver, y tú lo mencionaste muy bien, o sea, la estrategia de Delcy es ganar tiempo. Delcy necesita 11 meses de ganar tiempo. Trump pierde las elecciones de mitad de mandato, puede perder una o dos cámaras del Senado, una de dos cámaras del Congreso, con capital político disminuido, es básicamente descargar una de las pistolas que le tiene ahorita en la cabeza a Delcy. Entonces, este proceso conlleva riesgos, pero yo creo que más allá de, a ver, nos pudiésemos poner aquí a expresar nuestros deseos, pero no creo que sería tan interesante ni tan útil la conversación para todos los que nos escuchan. Lo que yo sí creo que hay que hacer es describir el proceso en el que estamos, identificar los riesgos, que yo creo que en esta conversación se han identificado, y decir y tratar de elaborar qué podemos hacer. O sea, ¿qué puede hacer la sociedad venezolana? Bueno, la sociedad venezolana está clara cuál es la estrategia de Trump. Estabilidad y acceso al petróleo en esta primera etapa. Está muy clara cuál es la estrategia de Delcy, que es ganar tiempo para quedarse en el poder. Delcy no está pensando en entregar el poder, eso está clarísimo. Ahora, ¿cuál tiene que ser la estrategia de la oposición venezolana y del pueblo venezolano? Reactivar el movimiento de liberación nacional en Venezuela, porque solo ese movimiento de liberación nacional va a poner el tema democracia en la agenda.
¿Y Yo creo cómo, que Henderson? Me interesa muchísimo que me digas, por favor, me interesa de verdad, no estoy siendo irónico ni sarcástico, me interesa que me digas cómo, si vienen vendiendo indefensión aprendida y no hagas un coño porque alguien te va a salvar. Un yo creo segundo. que ¿Cómo Yo sí eso, puedo logramos contestar el eso. Claro, reempoderamiento? Rodrigo, te responde Leonela, ¿vale? Porque hace que Dale. no sí, sí. habla. A ver, yo creo que llegamos al punto clave, ¿no? Entre Anderson y Rodrigo allí llegaron al punto clave porque si bien mencionaba anteriormente que la versatilidad de esta estrategia, que no coincido con Anderson, no hay claridad. La gente no está clara de la estrategia. La gente no en la calle no sabe para dónde va Estados Unidos ni qué es lo que quiere. Tienen claro que sacaron a Maduro, sí, pero la gente sigue viendo y yo que tengo contacto diario con la gente que está a pie en la calle me dice, "Lorena, o sea, como vaya viniendo vamos viendo". Y yo, bueno, pues sí, porque yo creo que tenemos, como lo acaba justo de mencionar Rodrigo, veintitantos años de indefensión aprendida, que la gente, la estrategia es romper el ciclo. Tienes, a juro, que romper esa pared en los venezolanos para poder activarlo. Pero ¿cómo lo hacemos? Porque, o sea, al final del día la gente tiene miedo, la gente... Es más, incluso me decía un abogado en estos días, no, Leila, pero es que no hay represión en Venezuela. Y yo, ¿cómo que no hay represión? Me dice, ¿tú ves represión en la calle? Y yo, bueno, en la calle, pero es que nadie sale. Exacto. ¿Cómo va a haber represión si la gente ya se autocensura al punto de que no sale, que no dice, que no publica, que nada, ¿no? Entonces, ¿cómo rompemos esa barrera? Es precisamente, y ahí es donde tiene que estar y hacer presencia y hacer vocería y activar sus bases, así como se hizo para el 28 de julio, que se activó la base política, que fue lo que fue activando a las masas desde abajito, desde los grupos, toda esta gente que empezó a conectar con el ciudadano de a pie, hizo una campaña que para mí, o sea, fue magistral ver que después de tantos años de represión, de persecución y de miedo, la gente no le importó y salió a la calle a dar su demostración de soberanía, de que aquí está la gente. Yo pienso que por ahí es que tenemos que irnos y solamente así vamos a poder llevar nuestro interés, que es el de todos los venezolanos, porque aquí voy a coincidir con Rodrigo en una cosa muy cierta. Yo lo dije, nuestros intereses coinciden por el momento de democratizar a Venezuela con los de Estados Unidos y eso es a favor. Nosotros tenemos 26 años diciendo que nos vulneran nuestros derechos humanos, que nos meten presos, que nos hacen esto, que nos hacen lo otro y no han parado pelota nadie. Ahora, solamente porque los intereses de de una de las potencias mundiales coincide con los nuestros, que es estabilidad en la región, podemos incluirnos en la conversación al punto de que han hecho algo por nosotros que ninguna otra democracia del mundo ha hecho, porque lo más que han hecho son comunicados bonitos y ahí meto organizaciones internacionales y todo lo demás. Entonces yo siento que nos guste o no, es conveniente para nosotros buscar encajar nuestros intereses en lo que le conviene a quien nos está ayudando en el momento, ¿no? Que es quien le tiene, digamos, la pistola en la cabeza de Elsie. ¿Por qué? Porque si nosotros empezamos a visualizar, no solo a profundizar en las fracturas que tiene esa organización criminal, sino también dejar ver que lo que quieren hacer es perpetuarse, es estar en el poder, dejárselo claro a los ciudadanos y aprovechar eso precisamente para que nuestra base política, que estuvo hace unos años bien presente, puede reactivarse y aprovechar el momento que estamos viviendo, llevar el mensaje y hacer que nuestros intereses coincidan, ahí vamos a tener un resultado positivo que finalmente termine en la democracia y la libertad de todos los venezolanos. Yo creo que el mensaje sería buscar coincidir y no dividir más lo que tenemos, porque si ves las campañas que hacen del lado contrario es precisamente apostar a nuestras divisiones. Sacas un liderazgo por aquí, sacas el otro por allá, o sea, es algo que yo pienso que hay mucho que aprovechar, que estamos dejando de lado, presentándonos en discusiones de, bueno, mira, la reunión duró 15 minutos o duró 90. María Corina se puso tacones o se fue o sea, mira, No, para, las esto es discusiones profundo, son, Leo. no, pero es que las discusiones de la gente. Sea, una foto en protocolo significa, un Claro, comunicado estoy de conjunto en acuerdo, pero protocolo nosotros significa. como comunicadores, Rodrigo, yo siento que deberíamos estar no dándole digamos, motivando
conversaciones que no nos llevan a nuestro fin. ¿Me entiendes? Es que absolutamente la farándula y la carterita azul y el cojín no sé qué Ahora vaina, todos son expertos en esto, todos expertos son en... expertos en economía, todos son expertos militares. Me acuerdo cuando estaban hablando ahí, todos la saben todas y tienen una fuente segura que ya casi que no, y después mira, nos toca una y otra vez reventarnos contra un muro de no entender que hasta que no nos empoderemos como venezolanos no va a cambiar. Mira, que se haya llevado Maduro, Leo, yo te lo que pareciera que estuvieran alineadas, o sea, que nosotros pudiéramos. Yo hice la misma cosa, yo me fui en diciembre de 2022 para Ucrania. Por -14 llegué en un autobús. No habían pasado 3 días que me había reunido con el segundo general más importante de Ucrania y el número 9 del gobierno de Ucrania. Los ucranianos desde ese momento querían volar las líneas de producción de drones iraní en Venezuela. Ellos les interesaba eso. No les interesaba necesariamente ayudarnos a recuperar nuestra democracia. Pero montándose en eso, pudimos montar, y tú preguntaste antes de que empezara, ¿qué era esto? Pudimos realizar esto. Esto es la única realidad de resistencia y de rebelión militar con experiencia de guerra de nueva tecnología, con seguridad de que no está contaminada por rusos ni por nada que tenga que ver con autoritarismo, que Ucrania le echa un cerro bola a nosotros, los venezolanos, los colombianos, los argentinos, que fuimos para allá para luchar por la libertad, porque la lucha de ellos es la mismísima lucha que nosotros, por más que la propaganda te venda que no tiene nada que ver, etcétera, etcétera. Porque si la propaganda te vende que Ucrania no tiene nada que ver con Venezuela, entonces ¿qué coño tiene que ver la política interior de los Estados Unidos de Trump con nosotros también? Vamos a ser entonces súper honestos. Entonces, ¿qué pasa? Hasta que no haya, y esta es la crítica que yo le hago, porque yo también, Leo, le reconozco a María Corina, verga, lo que ella hizo, que le cerraban los puentes y pasaba por canoa, que toda esa mierda, verga, bueno, uno se quita el sombrero. Pero hay que volverlo a hacer, Rodrigo. Hay que volverlo a hacer. Pero ahora, por favor, premio Nobel, Isis Nice nos va a salvar, él se lo merece, cuando nos ayude a recuperar la democracia, él se va a hacer su momento del muro de Berlín. Verga, el tipo está peleando con todas las democracias, está peleando con los estados de su propia unión, hay claras y evidentes. Dime con quién andas y te diré quién era, para volver a la metáfora de antes con Anderson de Polonia, Unión Soviética y Estados Unidos, perdón, y los aliados. Sí, ahorita los Estados Unidos de Putin, perdón, los Estados Unidos de Trump, la Federación Rusa de Putin, se ponen juntos y como hicieron justamente en el 39 el fascismo nazi de Hitler y el sovietismo de Stalin. En el 39 hicieron el pacto Molotov, se dividieron a Polonia y después fueron por Europa. 2026, Estados Unidos de Trump se reúne con Rusia de Putin, visto que es el modelo grande, fuerte, hombre y líder supremo, vaina. Se divide en Ucrania, se divide en Venezuela y después van por el resto. Mientras más nuestra líder, y eso también no lo ven porque estamos del otro lado pero el mundo es uno solo y importa, mientras más nuestra líder es percibida en Europa como subalterna o, no voy a decir palabras fuertes, pero es que has entendido que estoy bravo, y estoy bravo con ella, no como las mierdas de Vitar o de Eduardo Menoni, no tengo nada que ver con esos piezos de bichos. Estoy bravo con ella porque lo pienso de verdad, que esta falta de voluntad política, que haya sido estratégica o no, porque del Batallón Bolívar no se hablaba por design. Todos los influencers nos fueron cerrando las puertas, poniéndonos, cuando los más grandes periodistas, influencers del mundo, o sea, la BBC hablaba de nosotros, los más grandes influencers polacos, españoles, portugueses mandaban a las televisiones acá, EBTV, Manuel Sindón, Orlando El Engaño, a Carla Angola, la miriada de la gente de los Spaces, todo, ay no hay que hablar del Batallón Bolívar porque eso va a molestar a nuestro líder supremo Salvador. Y mientras tanto, entonces no se tendió una mano hacia gente que sí nos quería ayudar, porque no estoy de acuerdo cuando dices que el resto, los únicos que han hecho algo en serio son los Estados Unidos llevándose a Maduro. Para mí fue Trump que se llevó a Maduro. Pero ahora, te voy a argumentar una cosa yo, Rodrigo. Que estabas hablando de Ucrania. Zelensky
confronta con Trump debido a lo que pasó hace unos meses o no, o lo sabe llevar para ganar su terreno. Lo Tú sabe llevar viste a a su terreno Zelensky. para... A Zelensky ahora mismo no confronta con Trump, lo que hace es, sabe que es antagónico y que si confronta no va a ganar nada. Entonces no puede llevar un perfil como el que tú estás... Pero Antes me he puesto a tu Zelensky favor no ha una cosa. entregado Ucrania para que Trump sea No, simpático con él. eso no, estoy de acuerdo, pero te quiero decir, pero que tampoco tiene una postura de confrontar, porque si no sabe que por esa vía a Trump, que yo estoy de acuerdo con una autoridad, o sea, que Trump a mí no me gusta hacer, pero Zelensky no lleva un discurso hacia él tampoco de prepotente, porque si no sabe que, que se va a dar, Pero nadie no está puede hablando decir de llevar un algo. discurso de prepotente, hermano, pero al menos de guardar un No, mínimo ya de sé. dignidad. Ya, pero que te quiere decir que también hay que saber con quién tratas. Por ejemplo, el discurso que Trump tiene de lo del petróleo y demás, Ah, lo de hecho, tiene que ¿no? llevar 300 también. millones para Delcy y el chavismo, de los 500 millones, 300 millones para Delcy y el chavismo y 200 millones Sí, en la sí, que cuenta yo de no estoy de bancos de acuerdo con Qatar. eso. Pero te quiero decir que Lo ese dijo discurso lo tiene que Rubio. también, el discurso que tiene Trump ese también lo tiene que tener para su electorado en los republicanos, porque si Pero no ese es su aprobarían electorado, lo que ha hermano. ¿Y hecho. nosotros los venezolanos qué? No, ya. Anderson, ¿tú qué quieres que hace que no te escucho también? No, yo creo que ahí tenemos bastantes puntos de coincidencia. Yo sigo teniendo una distancia, pero me parece que es una distancia que plantea una oportunidad. Yo, de nuevo, yo creo que Tron tiene muchas fallas, pero una virtud que tiene, que no sé si necesariamente es una virtud, es que a veces habla muy claro. Solo que, a ver, como estamos muy acostumbrados al lenguaje diplomático y al lenguaje mucho más estructurado, mucho más, digamos, más adornado, incluso es choqueante a veces escuchar a Trump hablar cuando tiene interés de hablar de sus intereses de manera muy clara. Y eso ha pasado con Venezuela. O sea, para mí, por eso es que hay como una divergencia tan grande. Cuando escuchas a Trump te queda muy claro que esto es un tema casi que transnacional de seguridad hemisférica, es un tema migratorio, es el tema, digamos, de estabilizar el continente. Pero cuando escuchas a Rubio y escuchas el elemento democracia, yo insisto, a mí me parece, también hay que decirlo que ha pasado solamente un mes, al menos desde el ataque, menos de un mes. Yo creo que la estrategia post-ataque la han articulado bastante clara. Más bien veo una oportunidad allí, Leonela y Ricardo, etcétera, de que todos los que tengamos algún rol en comunicar en Venezuela, en entender que, como dice Leonela, todavía hay censura en Venezuela, todavía hay represión, todavía creo que la gente ha empezado a escribir más en los grupos de mensajería, pero no es que haya una discusión y un debate amplio en Venezuela. Eso no existe todavía. Entonces, todos los que tenemos una mínima responsabilidad, creo que tenemos que hacer mucho más esfuerzos en tratar de explicar esa estrategia, pero aquí hay que decirlo, la comunicación no puede arrear a la estrategia. Creo que lo que ha faltado también es un poco mejor de articulación, un poco mejor de comunicación del liderazgo, de decir, bueno, esta es la posición de los Estados Unidos, nosotros le queremos agregar estos elementos y en esto es lo que hay que trabajar. ¿A qué creo yo que se resume todo esto? Pero, de nuevo, cuando ves el tema de las etapas, de la estabilización, recuperación y transición, eso está bastante claro. O sea, habrá que ponerle tiempo, habrá que ponerle cronograma, pero ellos han hecho, al menos Rubio ha hecho un esfuerzo en explicar qué es lo que tienen en mente, que no debe ser sencillo explicar a Trump, porque Trump no es una persona particularmente articulada. O sea, no tiene esa manera de pensar, se distrae con facilidad, es impredecible y no debe ser tan sencillo darle contenido político a los deseos de Trump, que pueden ser incluso caprichos, ¿no? Ahora, ¿cuál creo que es el quid de la cuestión? Lo mencionaba Leonera claramente, o sea, esto que decía Rodrigo de, bueno, le reconocemos a María Corina toda esta épica en el terreno de cruzar puente, no sé, de repente iban contra las posadas, contra la gente que le daba comida y hubo toda una épica, toda una especie de campaña admirable dentro del país. Pero coincido con Leonela, eso hay que volverlo a hacer. Pero no hay que volverlo a hacer a lo suicida. Hay que volverlo a hacer porque al final eso es lo que nos va a decir si estamos o no en un proceso de transición. Todas las transiciones exitosas de la democracia empiezan con lo mismo, empiezan con un proceso de liberalización. Ese proceso de liberalización puede empezar por un choque externo, por una intervención, por un proceso electoral, porque se muere el dictador. Hay cientos de casos. En nuestro caso, parece que ese proceso de liberalización está siendo tutelado desde Estados Unidos y ahí creo que tengo una coincidencia muy grande con Rodrigo. Yo creo que no podemos hablar de que Trump está gobernando totalmente Venezuela. Creo que lo que podemos decir es que Trump está tutelando Venezuela, que ejerce una gran influencia en las decisiones que está tomando Elsie Rodríguez, porque, y esto hay que decirlo, si Trump estuviese gobernando totalmente Venezuela, entonces los presos políticos que hay hoy en Venezuela son presos políticos de Trump. Y eso no tiene ningún sentido. ¿Qué está haciendo Trump? Trump está ejerciendo un tutelaje en este momento en Venezuela que influye muchísimo en las decisiones que está tomando Elsie Rodríguez, que no son cualquier cosa.
O sea, ayer se firmó la segunda discusión de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que es básicamente enterrar el supuesto legado petrolero de Hugo Chávez. Entonces, eso ha pasado en menos de un mes. De nuevo, ellos van a seguir, los Estados Unidos van a seguir focalizados en el tema petrolero, en el tema de seguridad. Nosotros, los venezolanos, tenemos que poner el elemento democracia en la calle. ¿Y cómo pasa esto? Bueno, hay que seguir presionando por el tema de los presos políticos. Hay que exigirle, de nuevo, a la dictadura que no solamente es un tema petrolero, hay que exigirle incluso que rinda cuentas de esos famosos 200 millones que dice Rodrigo están en la cuenta de Qatar. Hay que exigirle que se levanten cosas tan No, simples como... esos 200 millones los tienen los Estados Unidos en la cuenta de Qatar. Exacto, Los claro, 300 otros millones 300 ya para están ellos. en las arcas del chavismo, ya están. Exacto, pero fíjate, por ejemplo, que la gente en Venezuela, Rodrigo, el tema de las expectativas es tan importante que una semana después de la captura de Maduro, debo haber recibido como 10 llamadas de personas en Venezuela y familiares directos que me decían que la carne bajó de $17 a 8, a 9, solamente con el tema de las expectativas. Entonces, hay que exigir rendición de cuentas sobre ese tema, pero también hay que exigir cosas tan simples como que se levante el bloqueo de X en Venezuela, que haya mayor libertad de expresión, que promover alguna amnistía general para que puedan volver los exiliados. Pero todo esto tiene que apuntar en la misma dirección y es, O hay sea, que amnistía recuperar. para Diosdado también, brother. Depende, si es una amnistía general, yo creo que no, yo creo que Diosdado no, ni siquiera podría entrar allí por un tema de que ya está involucrado en crímenes Diosdado con Vladimiro son los que tienen las armas y los que tienen el poder en mano en Venezuela ahorita. sin duda, pero tienen también procesos en Estados Unidos. Entonces, yo cuando hablaba de una amnistía me refería a todos los casos, por ejemplo, del tema de presos políticos, ¿no? Que creo que es en el tono, las madres, el Comité de las Madres por la Verdad planteó una amnistía general en Venezuela y se refería específicamente a eso, específicamente a todos los casos de presos políticos. ¿A qué debería apuntar esto? Bueno, debería apuntar a reconstruir el movimiento de liberación nacional en Venezuela. O sea, porque eso que tú mencionas, Rodrigo, tiene toda razón, es los venezolanos tenemos que empoderarnos y la forma de empoderarnos es en el terreno. Está bastante claro que los líderes que se han ido al exilio se han ido expulsados. Hasta ahora han salido 4 líderes de la clandestinidad, pero estaban en clandestinidad por el terrorismo de Estado del chavismo, por la persecución. Hay que impulsar que eso siga ocurriendo, que los partidos puedan seguir operando en Venezuela, que las ONG, bueno, que cese la persecución contra las ONG, que es una locura, que se derogue la ley del odio, que lo único que se hizo fue para el terrorismo de Estado en el país, pero creo que todo debería apuntar a esa misma dirección. O sea, agradecemos la captura de los Estados Unidos de Nicolás Maduro, agradecemos toda la presión que está poniendo sobre el régimen, pero al final yo creo que el proceso de conquistar definitivamente la democracia en Venezuela lo tenemos que hacer los venezolanos porque somos los únicos interesados en recuperar la democracia. ¿Qué le interesa a Me, Estados Unidos? Bueno, la estabilidad petrolera. me encanta como Henderson, que eres la juventud y eres el futuro de Venezuela, estás claro. Buena esa, brother. Yo voy a poner para aclarar aún más lo que están diciendo, una cosa que yo me pregunté el 3 de enero, aproximadamente a las 4 de la mañana, yo dije, ¿qué le conviene más al gobierno o a la administración de los Estados Unidos? ¿Le conviene más? Y yo le hago esta pregunta a toda persona crítica, porque hay que ser crítico. ¿Qué le conviene más? Una marioneta que le dé todo lo que quiere y que de paso reprima para mantener el estado en calma, porque a mí no me conviene que allá haya un desorden porque van a decir, mira, o lo volvieron a hacer, es Libia, es Irak, y hay un desorden, hay una guerra interna, hay gente protestando y hay un desastre, entonces los reprimen y tal. Pero en este momento la represión es prácticamente autocensura que tiene la población. Entonces, ¿le conviene más eso a la administración? ¿O le conviene de verdad un cambio democrático con una representación que va a negociar por los intereses de los venezolanos? Hay que ponernos en ese escenario, porque si se supone que mi oportunidad es alinear mis intereses como venezolana a los de mi aliado, yo tengo que poner el ejemplo, bueno, ¿qué es lo que a mi aliado le conviene más? Entonces, si a mi aliado en este momento, por lo que hay en el escenario, es conveniente, bien sea porque con la intención de desfragmentar, de desbaratar la estructura que tienen, cual sea la intención, están ahí. Entonces, yo tengo como venezolana, para alinear mis intereses con los de mi aliado, tengo que hacer que esto no sea sea algo estable para ellos, porque yo no puedo permitir que mis intereses queden allí. O sea, Leo, tendrías que estabilizar
que el régimen se vea bonito y real instrumento para la transición con Donald Trump? Te No, hago la no, pregunta. al contrario. Yo Ok. tengo precisamente porque mis intereses no es que se queden ellos, porque ellos son quienes censuran, quienes reprimen. A mí Y no me interesa que Delcy y toda la camarilla esté ahí como venezolana, porque es que a ninguno de los es que no venezolanos son nos nuestros interesa. intereses como venezolanos. Podrán ser los Exacto, intereses de la administración americana, pero pero los venezolanos no. Pero entonces los venezolanos tenemos que, de la manera más inteligente, alinear nuestros intereses y presentarlos como los que son. Lamentablemente, eso requiere Bueno, vencer el miedo, eso requiere a los comunicadores alentando a la gente, eso requiere el aparato político, y quizás yo voy un poquito más y siempre ando hablando antes de, ¿no? Pero requiere que el aparato político se reactive, que la gente esté dispuesta a hacer lo que tiene que hacer. Y cuando se habla de amnistía, ahí es donde yo tengo un grandísimo problema y ahí es donde yo siempre me pregunto, cero amnistía. ¿hasta dónde estoy dispuesta a tragar por la libertad de Venezuela? Porque yo soy de las que piensan, muchachos, entienden, yo sé que para ustedes es difícil, pero las mujeres tenemos un pensamiento que va muy a futuro, precisamente porque la mayoría somos mamás, tenemos que pensar antes de que el muchacho se caiga, ¿no? Yo precisamente lo que veo es, en un proceso de impunidad, porque ya tenemos una población que ha tenido más de 26 años de impunidad, si nosotros estamos dispuestos a tragar grueso y darle amnistía a personas que han cometido crímenes, entonces vamos a tener un verdadero conflicto social en los años venideros de democracia. Guerra civil, literalmente, potencialmente. Porque nadie va a estar contento si no se le da justicia, la gente la toma por las manos. Aquí tiene que haber un proceso sin impunidad. Y eso fue uno de los puntos que yo con este liderazgo me sentí satisfecha porque yo decía, aquí no se está promoviendo la impunidad, cosa que a mí me interesa. ¿Por qué? Porque yo no puedo resarcir el daño social y realmente avanzar hacia una reconciliación si yo no satisfago los deseos de justicia de la gente. Y ojo, justicia justa, no venganza, porque hay una fina línea que también hay que decirlo. Pero entre esas cosas, nosotros tenemos que plantearnos temas muy básicos para los venezolanos. Tenemos que plantearnos Fuerzas Armadas, tenemos que plantearnos organismos de seguridad, tenemos que plantear una gran cantidad de escenarios y personas que están allí, que han hecho no solamente la vista gorda, sino que hay muchos que han participado activamente en lo que sucede en Venezuela. Entonces nosotros estamos dispuestos a seguir conviviendo con el que torturó. Estamos No. dispuestos a seguir conviviendo con el que reprimió y lo voy a llevar más abajo. Yo lo puedo poner en un plano bien cortico. ¿Estás dispuesto a seguir conviviendo con la vieja del club que entregó a tu sobrina, a tu tía, a tu prima y se la llevaron y le hicieron tuntún? ¿Estás dispuesto? Eso es lo que vamos a tener que tragar los venezolanos para poder reconstruir la sociedad. No creo que sea justo. A mí eso no me parece justicia. Imagínate, añádele a esto, Leo, que estés dispuesto a eso que dice, con Delcy en el poder, legitimada por nuestro Salvador. Perdóname por mi ironía y mi sarcasmo, pero yo veo que yo vine aquí un poquito, siempre me ha tocado a mí últimamente ser el maluco y bueno, me ha caído encima medio Twitter, Twitterzuela, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que, Pero Rodrigo, el estoy tema es que te viendo caen que hay un encima. mínimo de... No, y yo te digo, aquí hay, Anderson hace activismo político, es defensor de derechos humanos y es politólogo. O sea, yo lo conozco hace mucho tiempo. Y yo me dedico a las redes, yo soy abogada, tenemos escenarios diferentes, pero yo creo que hay mucha gente que tiene pensamiento crítico, Rodrigo, y se subestima. Yo a mi audiencia todos los días, yo le digo, mira, sí, hay que escuchar a esta persona, hay que escuchar a esta persona, hay que escuchar a esta persona. Así no nos guste, porque es la única manera de establecer pensamiento crítico. Nosotros aquí no podemos ser fanáticos de nadie, ni es que María Corina yo la voy a poner en un pedestal porque está haciendo las cosas bien. Si yo tengo algo que decir en contra y a mí me han funado, muchísimo por yo decir, mira, a mí no me parece de repente esto y yo puedo de una manera sana, saludable, hacer una crítica que construya un liderazgo aún más fuerte porque es que nosotros tenemos que escuchar dónde están las fallas y eso es importante. Absolutamente, la crítica constructiva, que como te dije antes, no es la misma cosa que lo que está tratando de hacer Movimiento N21, Eso ya es una campaña. Velázquez y toda esa gente que no la voy a pronunciar. Es porque le veo la falla como politólogo, como estratega, como estadista, Leo. O sea, Pero es que tenemos entonces viendo la falla, que es ahí donde yo coincido, casi siempre terminamos coincidiendo, es viendo la falla, vamos a alinearla.
Vamos por aquí. Yo en estos días se lo decía a las personas que crean contenido que yo conozco. Yo les decía, hermano, hay algo que no estamos explotando. Aquí hay unos cráteres horribles dentro de la misma base de su movimiento criminal que nosotros tenemos que estar sacando a la luz. ¿Dónde está lo que nosotros estamos haciendo? No es solamente darle argumentos a la gente y animarlos y mostrarles nuestros apoyos, porque claro que sí, los presos políticos nos duelen a nosotros, la gente nos duele a nosotros, la economía en Venezuela nos duele a nosotros porque somos parte de esa realidad. Pero mi primer interés es desmontar lo que ocurre en Venezuela. ¿Y cómo lo hago? Pana, hay cosas que son obvias. La división entre ellos es muy obvia. Ellos no quieren unas elecciones, ellos no quieren, ellos están partiendo del hecho de que ellos van a recuperar a Maduro, de que están avanzando sobre la marcha. Mira las consignas de campaña, porque son consignas de campaña aunque ellos no lo quieran ver. Del si avanza, tienes mi confianza. Están pidiendo confianza porque nadie confía en ellos. Se saben que fueron quienes traicionaron. Ahí hay un tema interno que nosotros como comunicadores podemos aprovechar, no solamente para llevar a cabo lo que nos interesa, que es empoderar a la gente, hacer que pierdan el miedo y que definitivamente terminemos de salir de esto, sino que, oye, también nos estamos descuidando y nos estamos distrayendo en conversaciones tontas. Tienen más de una semana hablando de personas que son irrelevantes en las redes sociales, que tú dices, oye, pero si usamos este tiempo para de verdad hacer lo que tenemos que hacer, ¿no sería como más útil? O sea, poner nuestro foco y nuestro interés no en defendernos o en comprometernos en conversaciones tontas que no colaboran a la causa de los venezolanos. Eso es mi reflexión y siempre caigo en el mismo punto. ¿Qué estamos haciendo? Yo creo que un tema clave allí de lo que mencionas, Leonela, y que también mencionaba Ricardo, es el tema de, a ver, creo que la clave de la declaración de ExxonMobil es muy importante y nos dicta el camino. Todos los expertos petroleros coinciden en que para llevar la producción actual en Venezuela, que está a 1 millón, menos de 1 millón, a 4 millones de barriles de petróleo al día, se necesitan 100.000 millones de dólares de inversión y un trabajo sostenido en los próximos 10 años. Bueno, la única forma de que eso se logre es recuperando la democracia. No hay más. O sea, si nosotros queremos alinear y queremos entender un mensaje clave es el mejor negocio que puede hacer la administración de los Estados Unidos es recuperar la democracia en Venezuela. Pero Porque, ahí tienes que jugar un escenario, Anderson, y te voy a interrumpir es precisamente para que desarrolles esto, porque sé que lo puedes desarrollar. Para algunos, el mejor interés es la democracia en Venezuela, pero tienes una gran cantidad de gente con un lobby petrolero al que le conviene mantener a Delcy. ¿Por qué? Porque es más claro, fácil negociar, O porque tenemos una autocracia cantidad con de otro nombre. bonistas. No, y que sí, tenemos una claro. cantidad de bonistas que dicen, mira, yo soy criminal, yo puedo negociar con la criminal mucho más fácil porque estamos en los mismos términos. ¿Sí o no? ¿Cómo Sí, claro. alineo mis intereses allí? No, y al final, ojo, y una realidad un poco más grande de este tema es el tema de los petroestados, por ejemplo. O sea, no, las empresas petroleras trabajan en los petroestados y en la mayoría de los petroestados, Arabia Saudita, Irán, los Emiratos Árabes son autocracias. Eso está bastante claro. O sea, no sería la primera vez que unas petroleras gigantes se sienten cómodas trabajando con autocracias y entendiéndose en términos comerciales con las autocracias. Eso está clarísimo. Pero de nuevo, o sea, el principal interés de los venezolanos, y donde yo veo el mayor punto de coincidencia es si Estados Unidos realmente quiere. Y cuando hablo de Estados Unidos, incluso esto es bien importante, porque Rodrigo lo decía, o sea, en 9 meses Trump puede perder las midterms y se convierte en un pato cojo, se convierte en un presidente sin capital político y eso descarga la pistola en la cabeza de Delcy, y Delcy decide que no coopera y aumenta la represión y volvemos a un escenario parecido al del 2 de enero o finales del 2025, ¿no? Eso puede ocurrir. Pero si Estados Unidos, me refiero al establishment, al Estado, a la República de los Estados Unidos, tiene un verdadero interés geopolítico en recuperar a Venezuela como un suplidor confiable de energía, de cara a lo que viene, de cara a, digamos, a esa influencia por bloques que parece que es el mundo que vamos a tener en los próximos 20, 30 años, de cara a, digamos, a un potencial conflicto con China, de cara a todo lo que realmente viene a seguir suministrando apoyo a Ucrania, por ejemplo. Si Estados Unidos eso es lo que piensa, más allá de Trump, el mejor negocio es recuperar la democracia en Venezuela.
porque solamente recuperando la democracia en Venezuela, solamente instalando un nuevo gobierno legítimo en Venezuela, solamente un nuevo gobierno que promueva las reformas necesarias para instaurar el Estado de Derecho, los derechos de propiedad, la seguridad jurídica, eso es lo único que puede ofrecerle. Porque bueno, aquí no estamos hablando de que en Venezuela se necesita tornillos a ver, ¿no? Para recuperar un pozo petrolero. Se necesitan inversiones de 100.000 millones de dólares y 10 años, es decir, por lo menos 2 o 3 gobiernos democráticos que se comprometan a trabajar en esa agenda de continuar las inversiones para llevar la producción petrolera a 4 millones de barriles de petróleo. Eso solamente puede hacerse si en el país se recupera la democracia y la libertad. Si nosotros no empujamos el mensaje en esa dirección, yo creo que el principal riesgo está claro, y el principal riesgo es que, al menos en el cortísimo plazo, Estados Unidos haga el mal negocio de venderle al chavismo la soga con la cual lo va a colgar mañana. Y es, mira, tratar de vender esto como una victoria, decir que sacamos a Maduro, se están entendiendo muy bien, she's a terrific person, o sea, no queremos nada de eso, lo que realmente queremos es un verdadero Creo cambio. que era de Noriega que habían dicho, he's a motherfucker, but he's our motherfucker. Esa es una frase que se le atribuye a Roosevelt sobre Somoza en su Exacto. momento. Pero, a ver, exacto, resume muy bien lo que ha sido el pensamiento incluso de los propios Estados Unidos y de los muchos otros Pero actores. ¿no te parece que sería el pensamiento de MAGA para darle un poquitico un way out, un exit a los Estados Unidos que puede que sea más grande o algo que sea otro que no solo los MAGA? No me parece descartable, la verdad, no me parece descartable porque no es casualidad que Trump cada vez que hable de la captura de Maduro insista mucho en el tema de que fue una operación donde no se perdió una vida estadounidense y no se perdió ni siquiera equipo. Yo creo que esa es la manera de justificar la intervención a lo interno del electorado MAGA, que todos conocemos que no es lo mismo que el electorado tradicional republicano. El electorado tradicional republicano tenía otro tipo a ver, otro tipo de discurso. O sea, por ejemplo, a Bush padre no habría tenido ningún problema en justificar una intervención militar en Venezuela, como lo hizo en Grenada, como lo hizo en Panamá. Para la gente tenía claro que vamos a quitar un dictador y vamos a poner un demócrata al frente. Pero para el electorado MAGA es diferente. El electorado MAGA es aislacionista. El electorado MAGA, a ver, escucha más a Tucker Carlson que a otros periodistas republicanos y se siente a veces más afín a Vladimir Putin. Y para ellos no existe este tema Una de... preguntita rapidito, hermano, justamente, manténle la nota mental para esto. Dime con quién estás y te diré quién eres. Si Donald Trump es hijo de Putin, entonces no se parece más a, digamos, un Stalin Ahí que es a lo que un yo voy. O sea, Chamberlain yo o a no un niego, yo creo Churchill. que todas las reservas y los riesgos y las críticas y la poca identificación que tiene la gente con Trump está totalmente justificada. O sea, yo no creo que sea algo que se están inventando. O sea, yo creo que las críticas hacia Trump, a ver, January 6, ahí no hay nada que inventar. Brother, Pero yo estaba en vida, o sea, porque tú eres mucho más joven que yo, pero yo sí viví el Caracazo, yo sí viví los golpes de Estado, ambos, yo sí viví eso, vi, carajito, el momento de decadencia de democracia, sí, que en el 97, 98, 99 la gente decía, aquí hace falta mano fuerte para sí. arreglar este peo, la mismísima cosa que está pasando. Yo creo, hermano, que los venezolanos ya vimos la película. Ya esa serie ya la vimos. Y ellos están en the fuck around, beginning of finding out phase. Y le pasó a todo el mundo. Le pasó a los alemanes, a los italianos en los años 30, nos pasó a nosotros, pero desgraciadamente al parecer no aprendimos la lección o nos metieron suficiente propaganda o chip en la mente para que pasamos de un líder supremo con una verruga a un líder supremo con una peluca y que pensamos que uno va a ser diferente que el otro. Ese tipo de cosas, bueno, ese tipo de cosas. Perdona que te corte, pero es que me Pero yo inspira. ahí vuelvo a lo que te decía recientemente, y es ojo, no es una frase mía, es un artículo, un análisis del historiador cubano Armando Chaguaceda, que conoce muy bien este eje del mal Nicaragua, Caracas, La Habana, y él decía algo muy interesante, es que los venezolanos tenemos que entender, y los cubanos también, y los nicaragüenses también, la naturaleza contingente de los aliados. Nos gusta, a ver, si me pones a mí a elegir en la historia universal el aliado que me hubiese gustado, bueno, me hubiese gustado que al frente de esta lucha estuviese Simón Bolívar y nuestro aliado fuese Winston Churchill. Pero no tenemos esa posibilidad para elegir. Y Y la ojo, tenemos, hermano. El no lo batallón Bolívar tenemos. existe desde hace 2 años y hace un año y medio Yo estoy de estamos en el acuerdo con frente. eso, lo digo, pero de nuevo, o sea, no, creo que las críticas a Trump están justificadas, pero no No, tenemos no, que no, te estoy diciendo que tú estás pintando el objetivo, el escenario como si el venezolano fuera mocho y no hay Pero es que ahí es absolutamente donde yo otra también, ahí es persona donde yo hacia dónde también ir. tengo una distancia contigo, porque tú mencionaste recientemente que hay como una venta de indefensión aprendida.
Y yo creo que esa mente de defección aprendida viene de otro lado. Y creo que incluso hicimos un en vivo con Leonel donde lo hablamos. Yo creo que el venezolano ha puesto su parte. O sea, la gente que fue torturada en el helicoide por recuerdos Ahí históricos. lo único que no ha puesto su parte, Henderson, son las Fuerzas Armadas y los organismos de Claro. seguridad que todos merecen ser adorno de poste. Pero claro, entonces yo creo que yo no estoy, Me nunca he estado cae de acuerdo bien. con esa narrativa a ver, yo de repente ese tema del solos no podemos es una mala frase, pero el solos no podemos lo que encarna es que necesitas apoyo internacional para salir de esta gente, por la razón tan simple de que ellos se mantienen en el poder también con mucho apoyo internacional. Y ellos sí cooperan en serio, nosotros somos unos mojigatos. Nosotros la... Entonces, ¿por qué no podemos buscar poner otros huevos en otras cestas? Porque te voy a hablar claro, brother. Te hablo súper claro, sin educación ni nada. Detrás de esto, hermano, está Europa, Commonwealth y Israel. Eso es poquito. Eso es Claro, poco. O sea, Europa, en Ucrania hoy en día es el ejército menos bombas atómicas más importante de Europa. Es el ejército Correcto. número uno en términos de conocimientos de guerra de quinta y sexta generación con los drones, por ejemplo. Está adelante de los Estados Unidos, está adelante de China. O sea, los europeos mandan a sus ejércitos a emprender de nosotros. En Ucrania hay 20.000 colombianos luchando. 20.000 en las Fuerzas Armadas, que no es lo mismo que las locuras que se inventaron por ahí, que si Gedeón o ya casi Venezuela con el mercenario. Eso yo estaba contra eso, pero desde que apareció estaba contra eso. ¿Por qué? ¿Cómo vas a delegar la lucha que te toca como soberano bravo pueblo a un mercenario? O sea, hubiera llegado, esos locos hubieran hecho una bahía de cochino o una vaina loca, hubiera salido el chavismo a decir, llegaron los apátridas, literalmente con mercenarios, a violar nuestro suelo nacional. Y lo peor es que tuvieran razón. Y en esa mismísima línea, si esto, ¿por qué pienso yo que la transición a mediano o corto plazo, dejar todos los huevos en la cesta de Trump es un inmenso error? Porque si nuestro movimiento, que no es solo esto, nuestro movimiento es Neomar Lander, hermano, es Basil da Costa, es Oscar Pérez, es Genesis Carmona, es toda esta gente, los policías del bueno, 2021, pero del precisamente lo 2001. que hemos hablado aquí, Rodrigo, va en esa dirección. O sea, a ver, precisamente recuperar, reactivar el Movimiento de Liberación Nacional en Venezuela pasa por una razón netamente estratégica y es no dejar todos los huevos en lo impredecible que es Trump. Y ojo, no es una idea excluyente, o sea, es una idea de, a ver, necesitamos el apoyo internacional para salir de esto. Sí, tenemos que dejar todo y hacer una especie de outsourcing de que ellos nos hagan el trabajo, no todo, porque a ver, el chavismo sigue en el poder. O sea, fue una acción sin precedentes haber capturado a Maduro y Cilia Flores. Es una acción que bien aprovechada nos acerca a la democracia, pero la tarea tenemos que hacerla dentro del país. Y coincido, o sea, no se trata de dejar los huevos en una sola canasta y precisamente reactivar el Movimiento de Liberación Nacional en Venezuela no a los suicidas, sino progresivamente. Todo esto que dice Leonel es muy cierto. O sea, el tema tiene que ser muy progresivo. Tienes que informar a la gente para que la gente esté clara de cuál es la estrategia, para que luego cuando lo convoques a movilizarse de manera inteligente, de manera astuta, sepan para qué. No simplemente creyendo en liderazgo mesiánico. Entonces, yo de acuerdo, estoy de acuerdo. Y, a ver, si algo dice también a ver, todos los casos comparados de transiciones exitosas a la democracia es que por más de que haya presión internacional, la tarea tiene que hacer a los factores domésticos, porque al final el poder lo toman los factores domésticos, a menos que, bueno, no sé, vayamos a aceptar que Marco Rubio gobierne la embajada americana, que no va a ocurrir. Pero si queremos que este proceso tenga éxito, lo que tenemos que hacer es aprovechar la ventana de oportunidad que nos dio el 3 de enero y cobrarlo dentro de Venezuela. Yo ahí estoy, pero totalmente de acuerdo y totalmente alineado. De acuerdo contigo. Chicos, no sé si queréis añadir algo más hoy. Si no, si queréis lo dejamos aquí y otro día os invito. Bueno, yo Claro, creo que claro. sí, esto a mí me gustó, cuando quieran, porque hablar así en serio a mí me parece que sí es constructivo y, Sí, sí. y podemos añadir de verdad y bueno, estamos muy aislados. Si tú no te montas en el tren de Orlando el Engaño y toda esa gente y de los spaces de vaina en Rodrigo, Twitter, yo no sé si no hay vida. si tienes la oportunidad, pasa por mis videos. Yo soy una persona que hace política a través del humor porque yo creo en desmontar esa figura atemorizante
con lo más básico que tenemos, que es burlarnos de ellos. Yo no lo hago nada más. A mí me dicen, yo veo tu contenido y voy a ver un live tuyo y son dos cosas totalmente diferentes porque yo estoy hablando de política en serio en un live cuando realmente mi contenido va en una dirección y tiene como un punto, ¿no? Que es desmoralizarlos con la herramienta más sencilla que tenemos para nosotros culturalmente hablando, que es el humor, y así vencemos el miedo. Yo lo que siento es que a nosotros muchas veces se nos pasa el hecho de que las redes no es la realidad del venezolano, de que por muchas opiniones fuertes que existan en las redes sociales, que haya gente con muchos seguidores, que ese no quizás representa a lo que está sucediendo en la realidad del venezolano, pero ¿cómo le llegas tú a ese que sí está viviendo y que le cala el mensaje? Ahí es donde tenemos que llegar, a ese venezolano, porque por más tweets que pueda hacer quien sea, al final del día eso no es Venezuela, eso no es músculo político. ¿Y qué llevó a María Corina y al liderazgo donde está? El músculo político. Ustedes como politólogos lo saben. O sea, al final del día lo que se necesita es trabajar ese músculo político, ponerlo a trabajar. ¿Dónde están las bases? Vamos a activarnos, vamos a reunirnos, vamos a hablar y genera tú mismo desde las bases eso. Yo lo hago todos los días con mi gente. Yo todos los días le doy un poquito, un poquito, un poquito a través de las redes porque es lo que yo tengo. Es mi única herramienta, pero hay que hacerlo, hay que hacer el trabajo. Nadie lo va a venir a hacer por nosotros al final del día. Bien lo Amén. decía Landau en una entrevista mucho antes del 3 de enero. Nosotros no estamos para darles la democracia a los países y que después no sepan qué hacer con ella. Y es una realidad. Pana, aquí nadie nos va a venir a dar la democracia para que nosotros no sepamos qué hacer. O sea, si Bueno, yo sí nosotros tengo un queremos poquitico llegar de al punto, optimismo, Leo, que sí vamos a ¿ah? saber por qué. Yo sí tengo un poquitico de optimismo porque, bueno, a lo mejor nuestras generaciones ya se están haciendo viejos. Yo tengo 47 años. O sea, yo sí conocí la Cuarta República, y en su momento de pique y empezando la degradación. No olvidemos que el venezolano también fue la primera democracia en América Latina, 53-58, en un mar donde habían puras dictaduras y regímenes clásicos militaristas, etcétera, etcétera. Así que no es exactamente lo mismo que tipo Irak, porque Irak sí te compro el Es que, argumento al 100%. O sea, pero es es que gente no que lo no. es, no lo es y no lo va a ser nunca porque nuestra sociedad es diferente. Lo que pasa, Rodrigo, es que tenemos que también entender cómo destruyeron nuestra sociedad y ver que la realidad del venezolano no es lo que nosotros desde afuera podemos ver porque nos han destruido, nos han separado y han eliminado el sentir patriótico de la gente. Tú le Eso. preguntas a cualquiera en Venezuela y te dice el Estado 51, el Estado 51, porque prefieren ser gobernados por alguien diferente que seguir sometidos a donde están. ¿Por qué? Porque no tienen instinto de patriotismo, porque les desconstruyeron Y totalmente la venezolanidad. eso lo deconstruyó el chavismo Claro, estoy de y acuerdo también contigo. el trumpismo. Vamos a ser honestos. Mira, eso lo ha hecho cualquier cantidad de gente porque todo el que ha podido meter los pies en ese barro va y los mete. Pero somos nosotros los que todavía sentimos patriotismo, amor por nuestra nación, los que tenemos que darle coraje a las personas y de alguna manera exponerlos a esto, porque si nosotros que somos los que queremos a nuestro país, nos vamos a sentar a decir, no, bueno, que venga y otro haga lo que le dé la gana, papana, nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Yo creo que ahí es donde va el punto en todo esto y es enseñarle a la gente sobre la que ejercemos influencia, a amar a nuestro país, a pelear por nuestro país, a dejar de sentir miedo y que al final del día construir lo que nosotros queremos, que es un ciudadano de bien, de pensamiento crítico, que imperen donde la ley impere y que pueda respetarlas y convivir con ellas. Para mí ese es el fin. ¿Dónde puedo firmar para ponerte, postularte de diputada, de congresista? Yo firmo. Bueno, chicos, muchísimas gracias a los tres. Gracias a ti también, Joa. Adiós. Gracias.